Bueno, pues muy buenas tardes a esta nuestra primera sesión de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, donde vamos a abordar temas muy importantes, sobre todo que han tenido impacto en materia de derecho penal y de la oralidad como tal. El derecho procesal penal vamos a conceptualizarlo como estas partes que están en conflicto y que llega a activarse, vamos a decirlo así, cuando se da un acto que la ley califica como delito. Listo. Y este acto que la ley como que califica como delito, pues por ende es reprobable, es sancionable y trae aparejado un castigo. Entonces, si nosotros vemos al derecho procesal penal, vamos a conceptualizarlo como este conjunto de normas jurídicas que tienen de manera directa, y le corresponde al derecho público, regular cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin. Es decir, desde el momento en que se da a conocer la noticia delictiva hasta que como tal se llega a un juicio y se determina que la persona a la que estamos juzgando es culpable. Ahora, el proceso como tal, vamos a hablar de proceso y procedimiento. Dentro del ámbito penal tenemos un proceso y tenemos mini procedimientos que se tienen que llevar a cabo en las audiencias. Y ahora recordemos que estamos con la cuestión penal y oral en favor y a todo lo que da. Por lo tanto, el proceso, vamos a señalarlo como este conjunto de actos jurídicos que están dentro de un juicio encaminados a qué? A dirimir una controversia. ¿A través de qué? De una sentencia. Palomita, ¿es culpable o es inocente? ¿Ok? Y eso es lo que va a buscar el proceso. Y el procedimiento, este lo vamos a conceptualizar como el conjunto de actos jurídicos dentro de un juicio que están encaminados a agotar una etapa del proceso o para llegar a un fin determinado. Y si nosotros tendríamos que manejar una diferencia, bueno, el proceso es el género que tiene como fin dirimir la controversia del juicio y el procedimiento es la especie. Es decir, tiene como objetivo agotar una etapa de un proceso. Ahorita vamos a ir señalando entonces que el proceso penal como tal es todo este conjunto que va a estar plagado de mini etapas. Esas mini etapas, vamos a llamarlas así, que es una etapa inicial, una etapa intermedia, una etapa de juicio oral y una etapa de ejecución. ¿Ok? Ahora, ya vimos nuestra, de manera muy somera, porque todavía no vamos a entrar en materia. De manera muy somera ya vimos lo que es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, que son estos procedimientos que están en medio del proceso. Pero la cereza en el pastel va a ser nuestro juicio, el procedimiento legal mediante el cual el juzgador va a imponer la justicia penal. Es decir, voy a imponer la justicia, pero antes tengo que realizar una serie de investigaciones para determinar si la persona a la que estoy juzgando es culpable o es inocente. Y obviamente el proceso penal actual que nosotros tenemos tiene como finalidad esclarecer los hechos, proteger al inocente, sancionar al culpable y reparar los daños causados por el delito. Fíjense bien, o sea, el juicio tiene que englobar todas estas aristas. ¿Para qué? Para que entonces digamos que se ejecutó la justicia como debería. Dentro de las etapas del procedimiento penal actual, vamos a encontrarnos la etapa inicial, la intermedia y la de juicio oral. En la etapa inicial o la etapa de investigación, vamos a recolectar todos estos medios de convicción que le puedan dar certeza al juzgador de decir, ¿es culpable o es inocente? La etapa intermedia va a acotar la acusación, el ofrecimiento y depuración de pruebas. Y como pueden verlo,
tanto el 1 como el 2 se llevan ante el juez de garantías. Y el punto 3, que es el juicio, en el cual hacemos, me encantó esta frase doctrinaria, las pruebas por sí mismas no hablan, las tienes que hacer hablar en juicio. ¿A través de quién? A través de un perito, a través de una testimonial, de un interrogatorio, y por ello es que incorporamos estas pruebas. ¿Y ante quién hacemos esto? Pues obviamente ante el juez de juicio oral. Más adelante vamos a abordar esto. Aquí les quise compartir de una manera muy general el proceso penal acusatorio. ¿Cómo inicia? Con la investigación inicial. Comienza con la presentación de la denuncia y concluye con la persona imputada que queda a disposición del juez. La investigación complementaria, que comprende la formulación de imputación, la declaración del imputado, la discusión de medidas cautelares, la vinculación a proceso y el plazo de cierre de investigación. Todos estos puntos los tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No les quise dar los artículos porque quiero que ustedes lean y que me verifiquen en qué artículo está cada etapa. La etapa intermedia, que es la formulación de la acusación, ofrecimiento y admisión de pruebas, pronunciamiento del auto de apertura a juicio oral. Un doctrinario decía, la etapa intermedia es como agarrar un colador de los que usan ustedes para cocinar, que cocinan muy rico, y ponen todas las pruebas ahí y van depurando. Y dices, ¿cuáles sí nos pueden fortalecer en juicio oral y cuáles no? Actualmente estoy llevando un asunto de robo, robo con violencia. Y una de las personas que fue entrevistada me dice, pues yo nada más escuché la voz y que decía, tírense al suelo, y ya, no escuché más, pero no lo vi. ¿Me podrá servir a mí en audiencia? Si él ni siquiera lo vio, únicamente escuchó la voz, no puede señalarlo. Por lo tanto, en la etapa intermedia, yo lo pongo en el colador, depuro y digo, este sí y este no. Y en el juicio oral, ahí decíamos, viene el desahogo de las pruebas, hacemos estos maravillosos alegatos de apertura y los alegatos de clausura y por tanto esperamos la sentencia. Esto es de manera muy general. Más adelantito vamos a ir acotando estos puntos. La primera etapa, ahora sí, vamos a entrar en materia. La primera etapa de investigación. Esta está dividida en una etapa inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culmina con la vinculación a proceso. Ahorita vamos a ir depurando cada una de ellas. Etapa inicial. Desde el momento en que decimos, se escucharon unas sirenas, se escuchó un balazo y gente corriendo. ¿Qué pasó? Todos vamos al chisme. Bueno, esta es la noticia delictiva. ¿Quién es el primero en llegar? A ese primero en llegar se le va a llamar primer respondiente. La policía hace el acordonamiento, empieza con las primeras investigaciones y es así como se da inicio a esta etapa de investigación. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a buscar? Imaginemos que aquí frente al Palacio de Justicia tenemos un conato de bronca, que casi no se da, casi no se da. Y lo primero que hace la policía es un barrido de cámaras. A ver, voy a verificar dónde hay cámaras y solicitarle a Lisbeth, a Wendy, a ver, en su domicilio hay cámaras, por favor facilítenosla para que de esta forma nosotros podamos tener mayores elementos de investigación. Y aquí va, la audiencia inicial. Puntos de los que se compone. Control de detención. En el conato de bronca que vimos aquí en el Palacio de Justicia, hay una persona detenida y la policía la detiene. Pero en ese momento que la detiene, chispas, se nos cayó, se golpeó, se lastimó, y ahí habría que verificar si el juez nos va a calificar de legal la detención de esa persona. En este control de detención, nosotros como fiscalía tenemos que señalar que se hizo la detención en apego y con respeto a los derechos humanos. En la formulación de imputación,
Esta formulación de imputación es el momento en el que tenemos ese diálogo directo con el imputado. Ejemplo, señorita Wendy Velázquez, esta fiscalía se encuentra investigando un acto que la ley califica como delito en su contra. Por lo tanto, hacemos de su conocimiento que el día 16 de mayo a las 6:35 de la tarde usted iba circulando en su vehículo e iba con la cámara encendida porque estaba tomando clases y en ese momento usted se distrajo, Dios no lo quiera, Wendy, toquemos madera y ¡pum! Chocó. Ahí nosotros tenemos que decirle de viva voz a Wendy, a Lisbeth, a Pablo, a Juan, etcétera, qué es lo que esta fiscalía está investigando y con qué datos de prueba vamos a robustecer nuestro dicho. La cámara del C4, la cámara del C5, una patrulla que estaba por ahí que tiene cámaras, bueno, en sus estados, aquí no, pero tenía cámaras, ¿no? Y todo esto nos va a ayudar para que en la formulación de imputación le digamos de manera directa a Wendy qué es lo que está ocurriendo. El imputado podrá o no podrá declarar. Es un derecho que se puede reservar. Y el tema de la autoincriminación está prohibido. Sí, pero la verdad es de que la doctora Vela me dijo que entráramos, porque si no entrábamos, no íbamos a tener ese 30%, 20% de la sesión. Por eso es que yo tuve que entrar y abrir mi cámara. Y su abogado le dijo, cállate, no digas nada. No, no te autoincrimines, no te autoincrimines. No digas que tuviste la culpa. Guarda silencio. Vamos a esperar. Y así te puedes ir, ¿eh? Yo en esta audiencia del robo, desde la audiencia inicial, en el uso de la voz, el imputado dijo, me reservo mis derechos. Bueno, no sé ni cómo se llama su esposa, no sé ni dónde vive, no sé su número de teléfono, no sé nada. Y tiene defensor público. Y es su derecho. Ahorita nos vamos a ir a un abreviado y nunca me dio mayores datos de prueba, mayores datos de él, vaya. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Es su derecho humano. Entonces, ¿puede o no puede declarar? En cuanto a las medidas cautelares, que me encantaría de verdad que ustedes fueran autodidactas y checaran. A mí nada me costaba darles el fundamento legal, pero dije no, que lean y que investiguen. Dentro de las medidas cautelares, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos prevé también desde la prisión preventiva, que ahora hay que sustentarla porque si no, adiós, sale libre. Recuerden el último pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esta medida cautelar puede ser de que se presente periódicamente, que se inmovilicen sus cuentas, que no salga del Estado. O sea, el código ahí nos prevé varias. Y de esas varias nosotros tenemos que elegir cuál es la que más podemos aplicar al tema que nos ocupa. Y le solicitamos al juez, su señoría, con fundamento, me van a buscar el fundamento de la vinculación a proceso, solicito de usted que vincule a proceso a fulanito de tal por el delito, por el acto que la ley califica como delito sancionado y tipificado en tal artículo, y tal como ya tenemos los datos de prueba evidenciados en audio y video en la etapa de formulación, mismas que no vamos a volver a pronunciar para evitar la dilación procesal. Y listo, el juez dirá si vincula o no vincula a proceso. Y se cierra en automático el plazo de cierre de investigación, es decir, la etapa formalizada. Todo esto se tiene que hacer de manera verbal, oral. ¿Podemos apoyarnos para lectura? Sí, digo, pero nada más apoyarnos, porque si no, nuestro contrario puede decir, señor juez, solicito que perciba mi contrario porque está rompiendo el principio de oralidad que manejamos en este sistema. Y entonces ahí viene la amonestación para nosotros de que, a ver, fiscal del Ministerio Público, le solicitamos que deje usted de estar leyendo todo, ¿no? Apóyese con la lectura, pero tampoco me lea. Después de esto viene la segunda etapa, o el segundo escalón, vamos a llamarlo así. En este segundo escalón, nosotros vamos a pasar al colador que les decía hace un momento. ¿Qué pruebas sí y qué pruebas no? Supongamos que Lisbeth dice, pues yo nada más escuché
que frenaba algo muy fuerte, un como derrapar de llantas y ¡pah! Un golpe seco, cristales que se rompían. Pero usted vio, bueno, no, la verdad, no la vi. Yo nada más cuando volteé vi el carro y ya no vi más. ¿Nos servirá este testimonio? ¿Nos servirá este interrogatorio en juicio? No. Necesitamos a alguien que diga, yo sí la vi. La abuelita venía aquí, sí, yo la vi. Y venía vestida así, venía vestida acá, y traía este carro, y yo vi que hizo esto, y vi que agarraba su celular, y ya después decía, ay, maestra, perdón, me acabo de chocar. Y pues eso fue lo que nosotros escuchamos y vimos. Eso es muy diferente a decir yo nada más escuché un rechinido de llantas y adiós, ¿no? Esta etapa es la etapa intermedia. Uh-huh. Y vamos a retomar. Nuestra investigación inicial comienza, ahorita vamos a hilar por qué me regreso a la etapa inicial. Comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. ¿Para qué? Para vivir todas estas etapas. Control de detención, formulación, vinculación, medida cautelar y plazo 100. Y en esta investigación complementaria va a comprender desde la formulación de imputación cuando yo le estoy diciendo de viva voz a Wendy qué pasó y qué es lo que le estamos imputando. Y se agota cuando se cierra la investigación. Por eso en el plazo de cierre de investigación, el Ministerio Público por lo regular pide 30 días, 60 días para su plazo de cierre de investigación y tiene que reforzar por qué quiere ese tiempo. Su señoría, este tiempo que yo le estoy solicitando es para que pida cámaras, para que se hagan más investigaciones que conlleven a demostrar la responsabilidad, la probable responsabilidad de la hoy imputada. Una vez que tenemos esta imputación y se agota cuando se cierra la investigación, se desarrolla esta audiencia inicial, que decíamos, incluye el control de detención, en caso de flagrancia, la formulación de imputación de cargos, la vinculación a proceso, y el juez de control analiza la información. Sujeta al imputado a proceso y otorga un plazo común al Ministerio Público y a la defensa. Porque obvio, el MP te va a decir yo quiero 60 días, pero usted va a decir, no, 60 días es mucho, o sea, son 60 días que va a estar privada de su libertad y que va a estar siendo juzgada como culpable. Y estamos rompiendo el principio de presunción de inocencia del que habla el artículo 20 constitucional, apartado B. Ajá, ese sería nuestro fundamento para inconformarnos por ese plazo. Corresponde a quién, al Ministerio Público, solicitar en la audiencia inicial las medidas cautelares. Es que tiene arraigo domiciliario, no tiene, ella vive en Estados Unidos, en cualquier momento pasa el puente y se va. Ah, no, pues entonces hay que inmovilizar, que no salga del estado, que sus cuentas sean ahorita inmovilizadas. O sea, ¿cuántas medidas cautelares podemos pedir? 1, 2, 3, como el cartero, 1, 2, 3 y las que el cartero quiera traer. Todo depende de qué tanto motivamos al juez para que en su momento diga, ok, sí, te otorgo estas medidas o simplemente no te las otorgo por tal y tal, ¿no? Ahí tenemos que debatir. Recapitulamos y aterrizamos esta etapa intermedia. El colador. Formulamos acusación, exponemos, defendemos, ponemos excepciones, ofrecemos pruebas, hay acuerdos probatorios y entonces en automático se dicta el auto de apertura a juicio oral. ¿Dónde vamos a desahogar todas y cada una de esas pruebas que nosotros estamos señalando que ya las vamos a hacer hablar en juicio? Ya las tenemos como datos de prueba, ya las pasamos por el colador. Algo que no podríamos debatir. Fiscalía y defensa. Por ejemplo, Lisbeth es defensa, yo soy fiscalía. Y yo como fiscalía digo que Wendy venía manejando. ¿Le podría debatir algo Lisbeth? No, pues sí, en efecto. Estaba sobre el vehículo y con las manos en la masa, con las manos en el volante. Y las cámaras demuestran que sí, que ella venía manejando. ¿Podemos debatirlo? No. Podemos debatir que a lo mejor golpeó. Podemos decir, no, pues sí se escuchó el golpe y ella misma refiere que sí, fue un accidente. Además, las cámaras es lo que usted. Hay cosas que son muy evidentes y que deben terminar en un acuerdo probatorio. Ajá. Hay otras que son totalmente fuera del orden y por lo tanto
no pasan ese acuerdo probatorio. La etapa intermedia, por eso les decía, es el colador, donde nosotros cernimos y decidimos con qué pruebas nos vamos a ir a audiencia. Y ahí, justamente que ya nos pusimos de acuerdo en estos acuerdos probatorios, decimos, ahora sí, vámonos, auto de apertura a juicio oral. Y esta tercera etapa, que es el auto de apertura a juicio oral, inicia con la audiencia de debate, donde se desahogarán las pruebas y concluye con una sentencia. En esta etapa de juicio oral, es una etapa en la que pueden lucirse las partes, gracias a qué? A sus alegatos. Me ha tocado ver frases bastante contundentes que tienen que ver con el delito que se está investigando, con la probable responsabilidad de las personas, y entonces señalamos esos alegatos de apertura en lo que nosotros le ofrecemos al juez que vamos a demostrar en esta audiencia que la hoy imputada fulanita de tal realizó este acto. ¿Y cómo lo vamos a sustentar? Obviamente con todos estos acuerdos probatorios, con todas estas pruebas que vamos a hacer hablar en audiencia de juicio oral. ¿Y qué tiene por objeto el juicio oral, la audiencia de juicio oral? El ofrecimiento, la admisión de medidas de prueba, la depuración de los hechos controvertidos que van a ser materia de ¿qué? Del juicio oral. Y ya decíamos de dónde a dónde comprende y cómo pueden en un momento dado causar ese impacto ante nuestro juez. Tenemos aquí a nuestro tribunal de juicio oral, aquí tenemos a nuestro imputado llorando, a nuestro Ministerio Público acusando y a la defensa defendiendo. Y haciendo ver que, en efecto, hubo un daño, pero no fue porque Wendy quisiera, fue porque hubo a lo mejor una distracción o lo que está de moda, cayó granizo y se nos derrapó la llanta. ¿Cómo podemos contra eso? ¿No? Eso es algo que tendríamos nosotros que sustentar en la audiencia. En esta etapa de juicio es la decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se va a realizar sobre la base de la acusación. ¿Y quién va a acusar? El Ministerio Público, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. Y el juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral. En esta etapa, el juez va a escuchar tanto a la defensa como al Ministerio Público y la defensa va a tener su derecho a refutar y a decir por qué no tiene razón el Ministerio Público. Se desahogan todas y cada una de las pruebas, se emiten los alegatos de clausura. Los alegatos de apertura decimos que vamos a probar, que vamos a acreditar. Una vez que se desahogan las pruebas, entonces formulamos nuestros alegatos de clausura. Y ahí ya no decimos, como en el principio, esta fiscalía demostrará más allá de toda duda razonable que Wendy es culpable. No, aquí va a decir en el alegato de clausura, esta fiscalía ha demostrado con los datos, con las pruebas que se han desahogado ante su señoría que la fulanita de tal es culpable. Y por lo tanto debe de recibir una sentencia condenatoria. En una prometemos y en la otra decimos, bueno, ya te acredité, ya te comprobé. Así que ahorita necesito que ese fallo sea en razón a hallarlo culpable. En el ofrecimiento de pruebas, tenemos a los testigos. Obviamente estos testigos tienen que dar su nombre y apellido. Si son peritos, la especialidad que los está trayendo a juicio, un domicilio, localización, número de teléfono y cuáles son los puntos en los que se va a interrogar. Y qué tanto nos puede ayudar a nosotros este tema de desahogarnos. ¿Realmente nos va a ser útil? ¿Realmente va a lograr su objetivo? ¿O va a ser sobreabundante? Es que ya vino Lisbeth y me dijo que sí, que la vio.
Y luego viene, por ejemplo, Charlie Yamile y dice, no, sí es que yo también la vi. Bueno, pero ahora, de estos puntos, nosotros tenemos que verificar que las pruebas que vamos a desahogar realmente sean contundentes, que puedan llevar al juzgador a esa certeza que nosotros necesitamos darle para buscar una sentencia condenatoria. Por eso el proceso del imputado, en la etapa de investigación se le llama imputado, en la etapa intermedia se le llama acusado y obviamente en la etapa de juicio, y si ya fue hallado culpable, se le llama sentencia. Pero ¿qué pasa después de una sentencia? ¿Hay vida? Sí, hay vida. ¿En dónde? En la ejecución de sentencia. Alguien se tiene que encargar que nuestro sentenciado, que ya fue hallado culpable mediante el juicio, gracias a las pruebas que se desahogaron en audiencia, cumpla con lo que el señor juez dijo. Y para ello abrimos el camino a la ejecución de sentencia. En esta ejecución de sentencias, obviamente, nosotros tenemos forzosamente que manejar ok, y en el caso de que tenemos a alguien que levanta la mano como vencedor y a otro que la baja como perdedor, bueno, aquí hablamos entonces de una sentencia condenatoria. Absolutoria, salió libre. No le pudimos comprobar lo que nosotros decíamos. Y en el caso de que sea condenatoria, el tribunal de enjuiciamiento enviará copia de la sentencia que haya quedado firme al juez de ejecución, ahora con el audio y video, a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Fíjense, si dentro de la medida cautelar nosotros pedimos la prisión preventiva y la sustentamos, a cada audiencia que va a estar viniendo el imputado le tiene que girar el juez un oficio al centro penitenciario y decirle, déjenla salir por favor, o déjenlo salir para la audiencia. Pero una vez que ya lo hallaron culpable, se sigue quedando detenido y ahora sí tiene que decirle al juez de ejecución y a las autoridades penitenciarias que hay que dar cumplimiento a esa sentencia. 2 años, 8 meses, 3 años de prisión preventiva, o sea, ¿cuántos años? Pero ¿qué va a pasar en ese cumplimiento de ejecución? Obviamente se le tienen que cuidar sus derechos humanos. Obviamente deben de existir beneficios para el sentenciado, como lo es servicio médico, el psicólogo, el apoyo con el psicólogo, el tema del trabajo, el deporte, que pueda seguir estudiando. Me ha tocado estar en audiencias de ejecución donde la persona entró con la primaria trunca y cuando sale del centro penitenciario, pues ya terminó la primaria y hasta la secundaria. Entonces esa persona está apta para ser reinsertada en la sociedad. De ahí deriva el cambio. CERS, hacer eso. Centro de Readaptación Social, hacer eso. CERS, Centro de Reinserción Social. Ok, a mí cúmpleme la sentencia que te impuse y listo, que te vaya bien. Vete al mundo a vivir ya de una manera libre. Ajá. Y se entiende, y obvio que sin estigmatismo. Pero bueno, eso es parte de otro tema. Y aquí en materia de ejecución hay vida después de una sentencia. ¿Qué pasa? ¿Quién va a ver el tema de que se cumple? De que en un momento dado esta sentencia pueda ser apegada y tiene que ser apegada a derechos humanos. El PPL, persona privada de su libertad, tiene que estar protegido por los derechos humanos. Maestra, pero cometió una falta, independientemente de eso. Ya le pagó a la sociedad y al salir del centro de reinserción social, él no puede ser estigmatizado, ella no puede ser estigmatizada. ¿Preguntas o dudas?
Yo Dígame, sí. dígame. Este, ay, aquí lo tenía. Ah, sí. ¿Los acuerdos probatorios son lo mismo que la libertad probatoria? No, la libertad ¿No? probatoria es que nosotros podemos traer a juicio interrogatorios, documentales, videos, peritajes. Esa es la libertad Ah, probatoria. El acuerdo ok. probatorio es que usted y yo nos ponemos de acuerdo como Fiscalía y Defensa, que hay puntos que no se pueden debatir. Ejemplo, Wendy estuvo inmersa en el choque. Bueno, pues entonces estamos de acuerdo en que venga Wendy. O un peritaje, o un barrido de cámaras, o videos que nos dieron. Bueno, pues están los videos. ¿Qué le podemos decir? Por Ah, eso no deben ajá. de ser sobreabundantes, Ah, ok. ¿ok? Deben Sí, de ser muy certeros. bien, muy bien. Entonces, la libertad probatoria es como decir todas las pruebas que tenemos para juntar todas las pruebas que se pueden tener para hacer el caso o acusar Al vaya, imputado. al imputado, ajá. Esas son las, tener libertad probatoria. En efecto. Siempre y Ah, ok. cuando no vayan, bueno, dependiendo del delito, porque por ejemplo, si es una violación, pues obviamente tenemos que traer un estudio ginecológico. Tenemos que hacer hablar ese peritaje ginecológico a través del Sí. médico que lo realizó. Y ahí es cuando incorporamos la prueba. Ah, ok. Tienen Sí, que es ser que eso incorporadas tenía. en el juicio oral. Ah, ok, muy bien. Tenía yo esa duda. También tengo otra. Díganme. Este, aquí la tengo. El emplazamiento o desestimar la declinatoria. Es que son varias dudas que tengo. ¿Qué es desestimar la declinatoria? Desestimar es restarle valor. Ok. Desestimar, Restarle, desestimo tu dicho. darle valor. Ah, es que estoy adecuando y sacando esas dudas de la tarea. De la Sí, tarea, claro, no hay sí. problema. Ujú. ¿Ok? Gracias. ¿Algún Sí. otro comentario antes de concluir? Porque relativamente acotamos todos los puntos. Creo que les dejé ahí una actividad. No sé si haya dudas con la actividad. No, para mí no. Yo ya estoy más o menos, de hecho ya estoy terminando de hacer la actividad precisamente, pero esas eran algunas dudas que tenía, que eran la libertad probatoria Probatoria. es de ambas partes, ¿no? Del Así es. fiscal Sí, y para de que estemos los. en un parámetro de igualdad. Ajá, ajá. Y del licenciado que está, ¿cómo se dice? Salvando o del licenciado que está, mm, ¿cómo se dice? Dependiendo, el Defendiendo al defensor público acusado. Ajá, puede ser defensor ajá, particular. ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, el fiscal está presentando también, él también tiene su libertad probatoria, ¿no? Así es. Ah, Por ok. eso realiza su descubrimiento probatorio. Hace su Ajá, sí, descubrimiento sí. probatorio y en base a eso la defensa, entonces también puede ir tomando, pues puede ir manejando su estrategia Sí, de defensa. sí, sí, gracias. De nada. Charlie Yamile, ¿alguna duda o pregunta antes de concluir? Vamos a abrir el chat por si tiene alguna duda. Lo que sí les recomiendo mucho es verifiquen su Código Nacional de Procedimientos Penales para que identifiquen en cada etapa en dónde se encuentra, qué se puede hacer en cada audiencia. Porque es Ujú. un poquito amplio el tema. ¿Ok? Código Nacional de Procedimientos Penales. En la audiencia inicial podemos ver el artículo 211, ¿no? El Ujú. artículo 155 y el artículo 20.
Ujú. Bueno, en las etapas, ¿no? Así es, las etapas. Ujú, Las etapas. sí. Muy bien. Perdón. Y el Código Nacional también nos va diciendo, por ejemplo, vamos concatenando. Recordemos que para que el Código Nacional salga a la luz tuvo que haber una reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde ahí deriva el tema de la inmediación, el tema del debate que se llega a dar entre las partes. ¿Para qué? Para que puedan pues debatir e imponerse y decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Sí? Ujú. Un testigo puede ser interrogado, contrainterrogado y reinterrogado en juicio. Un perito. Me ha tocado ver audiencias en las que el perito no tiene el documento idóneo, por ejemplo, dactiloscopía, no acredita con documento idóneo que tiene ese oficio, que tiene esa técnica, o sea, ¿cómo lo hizo? Ah, pues es que soy licenciado en Derecho y Criminología, llevé un apartado, pues sí, pero tienes un documento, un diplomado, una maestría, o sea, ¿cómo acreditas tú que tienes esa facilidad para poder realizarla? Y por ese tipo de cuestiones se llega a ir para abajo. Ajá, sí. Y entonces se le resta valor. Y de tener 5 manzanas para aventar, me quedo con 2. De esa forma. Ujú. Bueno, pues si no tienen ninguna duda, ninguna otra aclaración, nos vemos el domingo, primeramente Dios. Espero que nos vean, hagan cachitos para que podamos estar trabajando súper bien. Cuídese mucho, doctora. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes por Nos estar. vemos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, igualmente. Queda a sus Buenas órdenes. noches.